esta entrada triunfal de Jesús. O sea, que detonó una bomba grande para que este tiempo se diera. Y vamos a hablar de ambas cosas. Vamos primero a hablar de qué fue lo que sucedió para poder entender bien el significado de ese domingo donde fue la entrada triunfal. ¿Estamos listos? Vamos a leer una famosa historia que casi todos conocemos, pero vamos a estudiarla un poco, que fue la resurrección de Lázaro. Esta es la historia clave para nosotros entender la entrada triunfal. Y dice así la palabra. Juan 11, comenzamos desde el estaba entonces enfermo, uno llamado Lázaro de Betania. Bueno, aquí vemos realmente una familia. Ya sabemos que la familia se componía de Marta, de María y de su hermano Lázaro, que es el protagonista aparentemente de la historia. Era una familia muy cercana a Jesús. Jesús dormía allá, comía con ellos, compartía con ellos. Totalmente una familia muy cerca de Jesús. Entonces sucede, como vemos aquí en la historia, que Lázaro enferma. Jesús no está en la aldea en ese momento, está en otro lugar, lejos de él. Y cuando éste enferma, lo primero que hacen las hermanas es decir, vayan y avísenle al Mesías, porque ellas tenían el conocimiento que él era el hijo de Dios, que era el Mesías. Vayan y avísenle porque definitivamente necesitamos de su ayuda. Él está grave, él está mal. Y vemos aquí en la historia como este enviado llega donde Jesús y que le dice a Jesús, Jesús, tu amigo está mal, tienes que ir, ¿sabes cuántas cosas te digo? Y Jesús, ¿qué hizo? Se quedó cuántos días más, 2 días. Eso me hace pensar a veces, no sé a ti, pero a mí me ha pasado, que muchas veces yo estoy clamándole al Señor, clamándole al Señor lugar, estoy orando al Padre, y yo siento como que tú no me escuchas. Siento como que, Señor, ¿dónde estás tú? Porque tú no escuchas mi clamor, mira, en la situación es un SOS, y no es el SOS de Venezuela. Pero también, ese momento en el que clamamos por esa nación, o sea, hacemos el clamor y decimos, ¿dónde está Dios? Y se nos olvida que Dios sí nos escucha, que Dios sí está pendiente de nosotros, pero que su tiempo no es nuestro tiempo. Era necesario que Él durara 2 días más de podamos entender. Entonces, el tiempo de Dios no es tu tiempo, no es mi tiempo. Entonces, este mensajero, me imagino yo, va y le dice a la mujer, mira, no vi. Y yo me imagino a esta mujer que le dice, pero este es mi amigo, este es mi Señor, este que duerme aquí en mi casa, este que le damos comida, nuestra esperanza se ha llenado a mí. Pero sin embargo, las cosas tenían que suceder. Y dice la palabra que Jesús siguió haciendo lo que Él iba a hacer. Y sucede que Lázaro muere. Y vemos ahí todo el diálogo que Él tiene con sus discípulos. Cuando Él les dice a ellos que, mira que este Lázaro duerme, ellos no le entienden y todo eso, pero mira algo muy interesante. Jesús le está diciendo a ellos que Lázaro duerme, ellos no entienden, Él explica, y los discípulos no tienen compasión del dolor de esa familia, porque ellos le dicen, Señor, para que vayas con ella, mira que te están buscando para matarte, y contigo se te matan, ¿a ti te van a matar a nosotros? Ellos no piensan, sino en su egoísmo, de que nos va a pasar algo, no piensan que así él haya muerto, Jesús quería ir a consolar a esa familia de Dios, porque ellos no se imaginaban el milagro que estaba a punto de suceder. Pero sí es importante ver cómo a veces nosotros somos como estos discípulos, nos hacemos fríos, nos hacemos duros al dolor del otro, pensando más en nuestra situación, en lo que a nosotros nos va a pasar o no nos va a pasar, si hacemos esto o lo otro, y no tomamos la prioridad, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que tú seas misericordioso, que tú tienes las manos al otro. Entonces, viene la famosa frase que dice Jesús aquí en esto. Y dice Jesús entonces
le dice a los discípulos, viene Jesús y le dice a los discípulos que quien anda de día no tropieza. Y ustedes dirán, ¿qué quiso decir a Jesús? Bueno, lo que le está diciendo, el día es la luz, ¿cierto? ¿Y quién es nuestra luz? Aquí lo hemos estudiado. Cristo es nuestra luz. Quien anda en la voluntad del Padre, quien anda en la luz, no tropieza. ¿Por qué? Porque quien anda en la luz hace la voluntad del Padre. Y él sabía que él estaba en la voluntad del Padre. Por eso él sabía que ese era el momento donde él iba a ser arrestado. Él sabía que como él andaba en la voluntad del Padre, él iba a ir ahí y nada malo contra él iba a suceder. Entonces, llega la historia donde Jesús llega a la aldea y ni siquiera permite que Jesús llegue a la casa. Fíjense que las hermanas escuchan que Jesús ya está cerquita y sale una de ellas corriendo. Y después llega la otra y le avisa. Ambos van a su encuentro. Y ambas hacen una pregunta, o más bien una queja. Ambas le dicen, si tú hubieras estado aquí, Señor, nada de esto hubiera sucedido. Como si Dios fuera muy real. Como que, oye, como que aquí en la iglesia es la única parte donde Dios te puede hablar. En tu casa te puede hablar. En la playa te puede hablar. En donde tú estés. Si tú tienes comunión con Él, no podemos encasillar a Dios en nuestra mente y decir que si no, porque es que si no hago, entonces, ¿qué es eso? ¿Acaso ellas no sabían del milagro que él había hecho antes, resucitando a el hijo de uno a distancia? Ellas sabían de esa figura. Ya eso era popular. Entonces, ¿cómo si te le dijeron? Es que si tú hubieras estado aquí, Señor, hubiera sucedido. Realmente, en ella hacía falta revelación. Esa revelación de quién es Él y cuál es su poder. Como a veces nos hace falta a nosotros. Pero cómo nosotros obtenemos realmente el cuadro completo cuando pasamos más tiempo con Él y en su palabra, comenzamos a darnos cuenta de que realmente Él es soberano, Él es poderoso, que no importa donde tú estés, no importa tu circunstancia, Él está ahí en tiempo, en el tiempo de Él. Entonces, a pesar de esta excusa, nosotros vemos que dice la palabra en el verso 17, que cuando Él llegó, ya hacían 4 días que Lázaro había muerto. Y esta es la clave de la historia. Esta es la clave para nosotros entender la importancia de esa entrada triunfal de Jesús. Y les voy a explicar. Resulta que antes los judíos creían que cuando alguien moría, el alma rondaba al lado del muerto por 3 días. ¿Por qué por 3 días? Porque al tercer día ya el cuerpo hería. Entonces ya para ellos era totalmente imposible que resucitara o sucediera un milagro. Si se dan cuenta anteriormente, todos los milagros que había fueron o inmediatamente o horas después, eran milagros, pero no eran después de 3 días, donde ya la esperanza se había ido totalmente, ya no había esperanza. Y fíjense que antes a los judíos su tradición era envolverlos a los muertos, pero ellos no los embalsamaban. Ellos sí les echaban mucho agua y perfume para que no oliera mal en el tiempo, que en esos 3 días que ellos contrataban a la gente para que fueran a llorar en él. Y la familia también lloraba, pero era como para que el alma de ellos supiera de que dolía. Esa era una tradición, no que sea así, que la Biblia no enseña eso, pero ellos lo creían. Entonces se imaginan ahora, Dios, Jesús, viene a hacer un milagro extraordinario, porque ya no había esperanza alguna. Para ellos no la había. Para ellos la esperanza se fue al tercer día. Y Jesús va a hacer un milagro al 4º día.
porque ya el muerto vivía. Entonces, Jesús, vemos que María, Marta, bien, como le dije antes, vienen a quejarse con Jesús, y Jesús tiene un diálogo con ellos. Y le dice, podemos resucitar a ellos. Si nosotros lo sabemos, claro, porque ella no esperaba nunca de que ella era una. Nosotros lo sabemos que en aquel día él resucitará. Nosotros lo sabemos, nosotros sabemos quién es Dios. Esta situación no ha cambiado nuestro pensamiento, nuestro sentir respecto a ti. Sabemos que tú eres el Mesías y sabemos que ese día lo ahora como bueno, ahora estamos tristes. Y viene una de ellas que me dice, pero nosotros, yo sé que todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo va a conceder. Pero ella no se estaba refiriendo a que si tú le pides ahora que Él resucite, no, porque ya la esperanza esa se había ido. Ella le estaba diciendo eso a él, porque sabía que él era el único que le podía dar consuelo. Ella le estaba diciendo, Señor, mira Jesús, yo sé que todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo va a dar. Pero ella está hablando de ese consuelo que ellos necesitaban, ese consuelo que solo puede venir del Padre Celestial. Hemos pasado en estos días por muertes de personas cercanas y realmente sabemos de que en la iglesia hemos estado ahí con nuestros hermanos y todo, pero sabemos que el único que puede dar consuelo es Cristo. Por más palabras que nosotros digamos, esos hermanos se saben todo lo que esos hermanos han visto todos los llantos, han visto todo, pero Jesús es el único que puede dar consuelo a sus corazones, a sus almas. Y eso es lo que está diciendo. Jesús puede ser el único que puede amar y ser el Padre para esa casa, a nosotros que necesitamos. Y pues de ahí que hay todo ese diálogo. Dice que si vamos al versículo 33 y 35, viene algo que para mí en lo personal, para Betty en lo personal, siempre fue una pregunta que yo le tuve a Dios. Y un día en oración, no sé si me entendí, vamos a leer lo que dice para que ustedes entiendan que yo la puedo preguntar así. Dice Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Mi pregunta es, bueno, Padre, ¿usted no llora? ¿Tú sabías que tú ibas a resucitar? Es más, tú sabías que hay esperanza. Tú eres el que conoce el cielo, nosotros ahí ni siquiera van a hablar al cielo. Y no te lloras. Si tú sabías que el Lázaro está mejor que todos nosotros. Si tú sabías que también que lo ibas a resucitar. No te lloras. Y mira, esa pregunta no daba mi mente. Esa pregunta que siempre está en la cojilla, que yo sé que la palabra de Dios siempre tiene una explicación. Pero hay cosas que todavía nosotros no entendemos, otras que entendemos más a largo, como la quiero. Y un día, el Señor me dijo a mi espíritu, me dijo, hija, yo oré, porque ese fue el plan mío para la humanidad. El plan mío para la humanidad era que viviera, que no hubiera enfermedad, que no hubiera tristeza. Y ahora mi pueblo está llorando, está afligido, está revolcándose en el pecado, y por el pecado entró la muerte, por el pecado entró la enfermedad. Y no me quiero llorar. Y a veces me salía a hablar, porque yo dije, no sé, de verdad que tú en todo, decidiste semejante a nosotros. Y yo, y ahí comenzaron a decir que mira, cuánto los amamos, mira que se está llorando, y ese que levantó y que hizo esta familia, vamos a poner eso mismo, porque siempre hay que hablar por ellos más.
por Cristo. Entonces, Lázaro, aunque sucediera el milagro, como le dijo, él iba a volver a morir. Entonces, ¿por qué él iba a llorar? Él lloró precisamente porque él no quería que nosotros viviendo en enfermedad, en tristeza, sufrieran pedazos, pero nosotros estuvimos conmigo. Y pues viene entonces la parte hermosísima donde dice que en el 38 que Jesús estaba profundamente conmovido y vino al sepulcro, que era una cueva, estoy en el 38, y dijo Jesús: quitad la piedra. ¿Acaso Jesús no la podía quitar? No la podía quitar. Él podía enviar ángeles y decir: quiten esa piedra. Pero Jesús dijo: quiten, vaya, quiten la piedra. ¿Sabe qué significa eso? Tu labor y mi labor de ir a buscar gente de la gran comisión. Porque quitar la piedra es quitar los obstáculos que tiene la gente allá afuera para que vengan a experimentar el más grande milagro de la salvación. Porque fíjense en esto, él dice: quiten la piedra. Ellos van su novia y quitan la piedra. Y después ¿qué pasa? Jesús dice la palabra y le dice: Lázaro, despierta, sal. Porque cuando nosotros vamos y predicamos a Cristo, ¿quién es que hace la obra? ¿Nosotros? No, nosotros somos obedientes a predicar la palabra. Pero el Espíritu Santo es el que dice: despierta, esa alma que está dormida, despierta. Y Él es el que hace el milagro. Entonces Jesús manda a quitar la piedra, ellos obedecen, nosotros obedecemos, vamos buscando gente. Cuando la gente viene a Cristo, Él es el que se lleva toda la gloria, no tú, no yo. Porque la palabra la da Él y Él quiere despierta. Pero sucede algo más interesante después. No más importante, es muy interesante. Dice que después de eso, Lázaro sale. ¿Cómo sale Lázaro? Dice: ahora bueno, ¿verdad? Estaba amarrado, de pie, de pie, de pie, y dice: ¿quién me dice? ¿Qué dice después de que sale de ahí? ¿Qué dice Jesús? Otra función que él no podía hacer porque manda a que lo desates. Tú sabes que cuando alguien viene y conoce a Cristo, es tu labor y es mi labor discipularlo. ¿Y qué es discipularlo? Quitarle las vendas que tienen en sus ojos, en sus manos y en sus pies para que ellos comiencen a caminar libres. Ese es tu trabajo y es mi trabajo. Y eso es lo que significa, porque Jesús no podía hacer todo, pero Jesús decidió que nosotros íbamos a participar en esta tierra, en la salvación, pero no menos nosotros, sino que en la gran comisión como yo lo tengo el motivo y la predica toda la cultura. Entonces nosotros, por eso es que es tan bueno lo que estamos hoy anunciando. ¿Cómo se llama? Uno más para Cristo. Estamos promoviendo eso aquí en la iglesia. Uno más para Cristo. ¿Para qué? Para que tú cumplas la gran comisión, para que tú cumplas la gran comisión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a quitar esa piedra, esos obstáculos que tiene la gente ahí afuera, que siempre te tiene una excusa. Vamos a traerlo para que Jesús haga su trabajo, lo despierte y después en tu trabajo, en mi trabajo, discípulo. Explicar
ciego y todo, exactamente. La popularidad estuvo al máximo. Y es cuando Dios decide, dijo estos tiempos, de cumplir ciertas profecías. Porque acuérdense ustedes que Jesús nunca había aceptado como que tanta gloria y tanta cosa, no, él siempre les amaba a llover, no quería más, no le digan a nadie, o sea, mantenía así, él simplemente quería que la gente entendiera que él era el Hijo de Dios, no por los milagros que hacía físico, aunque él se place en hacer los milagros físicos, pero realmente su interés era que supieran que él era ese Mesías prometido, que él era la vida, la resurrección, que él era el pan. Ese era su propósito, pero había una profecía que tenía que cumplir, como esta que estamos a punto de ver, y la que se le va a su vida, el regalo. Entonces, este regalo triunfal es tan importante y tiene tanto significado que aparece en los 4 evangelios. Y cuando aparece algo en los 4 evangelios, quiere decir que es muy importante. Eso es como para que tú no digas nunca lo he leído. O sea, si leíste Mateo lo leíste, si leíste Juan lo leíste, si leíste Lucas lo leíste, Marcos lo leíste. Entonces, aunque están en los 4 evangelios, yo quiero que vayamos al evangelio de Mateo. Vamos a Mateo 21. Porque Mateo da unos detalles que no dan los otros evangelistas, los cuales quiero que ustedes ahora 21, desde el 1. 21 desde el 1. Fíjense algo. Este era un domingo donde toda la gente andaba como loca, porque tenían que ir a buscar el cordero que ellos iban a sacrificar más adelante. Entonces, yo me imagino la gente con su carrito de shopping aquí en el Nacional. Ustedes saben cómo se ponen los supermercados, los ricos de Navidad y eso, es así, mañanito. Una cosa desesperada, los peor ricos. La gente como loca tratando de buscar su cordero para su casa. Entonces Jesús aprovecha ese momento y le dice, vamos a leer, y les voy a para la ciega. 21 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis unas asnas atadas y un pollino con ella. Desatadla y traedlos. Fíjense ustedes que en los otros evangelios simplemente dice traerme a un pollino o a un asno. Mateo dice que ve y busca un pollino con su madre. Y que es el único que da este detalle. Yo no sé si me voy a reír. De que el pollino a la madre es algo muy importante. Y lo voy a leer de un comentario de un historiador. Dice, Cristo no tolera ningún dolor en su reino, no tolerará que ni siquiera una asna sufra por él. Y si el pollino hubiera sido retirado de su madre, habría estado la pobre madre en un establo en casa pensando en su pollino, y habría estado el pollino anhelando regresar y no iba a cooperar. Maravilloso reino de Cristo, en el que hasta la misma bestia tendrá su porción, porque la creación fue sujeta a vanidad por nuestro pecado. Cuando su reino venga plenamente, la naturaleza animal será restaurada a su antigua felicidad. Ahora yo te voy a dar una buena noticia. Si Dios tuvo cuidado de esa asna y ese pollino, a mí eso me dio esperanza de que, oh Señor, tú cuidaste ese pequeño detalle de que ese pollino no se fuera triste y que no estuviera cooperando para cumplir tu propósito. Tú cuidaste de eso porque él utilizó el pollino, porque esa era la profecía de Zacarías 9:9 que se debía cumplir. Era un pollino que nunca había sido educado por nadie. Pero él cuidó
eso me dio gran esperanza. Y yo dije, bueno, Señor, ya yo sé que tú cuidas de mis hijos. Yo estoy confiada de que yo por lo menos me propongo de que yo tengo que ser culpa. Cuesta, pero yo sé que cuando yo hago tu voluntad, tú te encargas de lo mío. Y a mí que se pollito y la lana me dio esperanza. Yo tuve una esperanza de yo digo, wow, claro que va a cuidar. Tengo la certeza, vamos a ver, de cuidar de esa mujer. Entonces, bueno, detrás de su pollino y comienza lo que es la famosa entrada. Fíjense que ahí se cumplieron varias profecías que ni sus discípulos sabían que esa profecía se estaba cumpliendo hasta después de la resurrección. ¿Cuál de esas se cumplió? Bueno, como le dije, la de Zacarías 9:9, que dice aquí, decir la hija de Sión, y aquí tu rey viene aquí, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Esa profecía se cumplió ese día. Otra profecía que se cumplió, que no lo dice aquí, pero que ellos no tenían ni idea. ¿Se acuerdan que les dije que ese día ellos estaban buscando el cordero? O sea, la niña estaba buscando el cordero. Y esa misma gente que estaba buscando el cordero decidió ir a darle el homenaje de entrar al cordero pascual verdadero. Ellos no lo sabían. Ellos fueron en busca del cordero pascual verdadero. Ellos no lo sabían. Esa es otra profecía cumplida. Entonces dice que los discípulos ya van con él cabalgando. Y esta gente está tan emocionada, porque acuérdense que el pueblo de Israel estaba viviendo en desesperación un yugo que tenían los romanos sobre ellos. Y ellos estaban esperando su gran Mesías que lo venía a libertar. Entonces ellos dijeron ya, o sea, no hay duda que ya esta es la profesión, que si resucitó a uno que ya tenía 4 días, y comenzó la voz comenzó a rodar por ahí, y vino la multitud a clamar el Mesías, porque ya ese tenía que ser, aunque ya ellos habían proclamado antes a muchos mesías falsos, pero ya ahora él decía, y dice que ellos se quitaban su ropa y la rendían voluntariamente en frente del asno que venía, el pollino que venía. Y los que no tenían suficiente ropa buscaron las ramas y comenzaron a gritar, Hosana, Hosana, bendito el que vive en el nombre del Señor. Lo que estaban diciendo, Hosana quiere decir sálvanos. Entonces ellos estaban diciendo, sálvanos, sálvanos, o sea, dale que puede ir hacia la barra, más de que lo voy a decir, o sea, que vengan diciendo sí, pero más grande que eso, la multitud gritaba, Hosana, Hosana, sálvanos, sálvanos. Y Jesús permitió toda esa gloria. Y ellos hasta evadieron que él venía en un simple rito. O sea, los reyes andan en sus caballos, todos elegantes. Y este venía, pero ellos, tanta era la desesperación que ellos tenían de que el libertador ya hiciera lo suyo, que ellos pasaron por alto de eso y se acordaron de Zacarías, no se acordaron de nada, y simplemente dijeron, no importa, así venga bien, él es nuestro rey, a él lo vamos a coronar rey. Entonces el evento se dio, pero viene la decepción más grande para esta gente. Aquellos que estaban gritando, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, esperaban que él fuera a su palacio terrenal. O sea, ellos esperaban que él fuera a destronar a los romanos a un palacio terrenal. Y Jesús da, como dice por ahí, una vuelta y se va a su palacio espiritual. Y ahí es cuando ellos hacen, ¿qué? Y esa misma gente que gritaba, Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor, fue la que gritó, crucifica, crucifica, crucifica. Porque no cumplió sus expectativas. Qué triste. Qué triste.
Y sí, era importante que eso sucediera, para que la gente no caminara por los milagros, sino que caminara realmente por la revelación de quién es Dios. Ahora, yo te pregunto a ti, y esta pregunta me la hice, esta fue como mi reflexión. Yo te pregunto, si los milagros no salvan a nadie, ¿ustedes creen que ayudan? Yo creo que cuando personas ven un milagro ayudan a que suceda aquí. Pero ¿creen que eso es indispensable? ¿No es indispensable? Así que si tú estás aquí porque viste un milagro o porque Dios intervino milagrosamente en el matrimonio de alguien o qué sé yo, esa no es la causa real que tú debes buscar. Tú debes estar aquí porque tú reconoces a Cristo como el único soberano. No se decía que estamos esperando los judíos que llegaron un día bueno y Cristo. Si ya tú has dejado que Cristo entrara en tu corazón, yo te voy a pedir que tú reflexiones y tú no lo crucifiques diariamente. ¿Tú sabes cómo lo crucificamos diariamente? Revocándonos del pecado. Si ya tú eres nacido de nuevo y ya tú gritaste Hosana, Hosana, bendito el que viene, no grites después crucificado. Porque cada vez que nosotros pecamos, estamos diciendo, quiero crucificar a Dios. Eso es crucificar. Y te quiero dejar como reflexión que obedezcan el mandato de Dios de ir y predicar a todo el mundo. Como le decíamos a los jóvenes, despierten. Estamos dormidos y hemos salido de acá en el día. Vamos a obedecer el mandato. Vamos a apoyar a la iglesia. Si no hemos vivido del pastor, de la pastora, de la gana, de la mamá de la iglesia, no, es simplemente obedeciendo el mandato. Tenemos que ganar almas para Cristo, Señor, la gente se está perdiendo y nosotros no estamos reuniendo en tierra. Dice la palabra, no permita que las piedras ocupen tu lugar. Y a veces nosotros nos imaginamos porque las piedras, porque las piedras no. Nosotros estamos hablando de las piedras, a veces vemos a presidentes, vemos a conferencistas famosos que a veces están predicando más la palabra que Jesús. Esas son las piedras que están hablando, pero no se quieren mover. Pero citan la palabra de Dios y nosotros que estamos vivos ni siquiera necesitamos. No dejes que ellos tomen